Bueno, para empezar a hablar un poco de lo que es, bueno, del tema principal que son los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas, que fue lo que consistió la lectura. Lo que yo hice, o bueno, lo que yo voy a hacer principalmente es abordar cada capítulo de la lectura y también un poco de las teorías de cada autor que habló sobre esas teorías. Entonces, lo primero que se ve es la teoría de la estructuración, que es de Giddens. Él dice que es un marco conceptual para el análisis de la forma en la que los seres humanos se producen, reproducen y transforman la sociedad a partir de las prácticas sociales. O sea, él da a entender cómo es que según la sociedad, según las actividades que hace la sociedad, es que la sociedad se estructura. Entonces dice, hace un replanteamiento de la teoría sociológica en los siguientes aspectos. Trascender los dualismos. ¿Qué significa eso? Bueno, que uno de los problemas fundamentales de la teoría sociológica es la forma incorrecta de que se ha pretendido abordar la conexión esencial de estructura y acción. Más adelante se hablará del dualismo, o sea, hablaré más del dualismo. Luego, proponer una perspectiva sociológica, que es entenderlo desde la forma de ver desde la sociedad, y una propuesta metodológica de la doble hermenéutica, que es entender las interpretaciones. Luego, la propuesta puede usarse para reflexionar la intervención de los medios masivos de comunicación en las audiencias. Entonces, eso es lo que principalmente se va a ver, cómo es que los medios de comunicación que son masivos afectan a la sociedad. Sí, afectan a la sociedad. Bueno, el siguiente capítulo que se ve es el diálogo interdisciplinario de Thompson. Él lo que hace es una interpretación de las sociedades modernas en relación con los medios de comunicación. En esto lo que habla es de la naturaleza, o sea, de cómo la esencia y cómo la comunicación masiva de las sociedades se manifiestan de una forma simbólica. En una forma simbólica nos referimos a las construcciones significativas insertadas en contextos determinados. Es decir, cómo es que una persona, un individuo, puede entender cierto elemento y puede significar algo para esa persona según algún signo. O sea, cómo lo interpreta a través de un signo y cómo éste lo ve como de una forma personal. Y si no es personal, según el contexto en el que está. Ok. Los seres humanos se dedican a la producción e intercambio de información y contenido simbólico. De lo que más habla es de los símbolos, de lo que mencioné un poquito ahorita. Y él también habla que el desarrollo de los medios ha afectado de manera profunda e irreversible a la naturaleza de la producción simbólica. El desarrollo de la comunicación mediática es un sentido fundamental, es decir, es una reestructuración de las maneras en que los individuos se relacionan con otros y consigo mismos. O sea, en otras palabras, el ser humano está envuelto en tramas de significación, en estar encontrándole un sentido a todo. El siguiente capítulo es las fuentes del pragmatismo de Jensen. Él en lo que habla es de cómo los procesos de significación continua que orientan las maneras de pensar y las actividades sociales. A estos signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a forma de acción social, Jensen los denomina pragmatismo. Él lo que dice es que un signo es algo que significa algo a alguien en un sentido específico, que fue algo de lo que mencioné anteriormente. Crea en la mente de aquella persona un signo que representa un objeto. Más adelante se va a hablar de cómo los signos, como de 3 tipos de signos según cómo se interpretan. Luego, los signos median todo pensamiento, percepción y relación con el exterior. Más adelante igual se hablará. Luego, el otro capítulo, creo que ya no sé si es el tercero o el cuarto, es las fuentes del modelo de Orozco. Lo que habla es de la televidencia, que más adelante se hablará un poco más como profundidad. Pero a grandes rasgos él lo que hace es que elabora esquemas sobre la dimensión cognitiva y social del sujeto a partir de cómo esto experimenta las señales. Luego, tenemos el enfoque social, otra vez de Thompson. Lo que hace es el análisis de la naturaleza de los medios, está en contextos sociales,
tanto en producción como en recepción. Es decir, ok, lo que hacen los medios es entender, o sea, el análisis de la naturaleza de los medios se hace a partir de los contextos sociales, o sea, de cómo está la sociedad y cómo esto, o sea, cómo se producen los medios, o sea, cómo se produce el mensaje y cómo es recibido por los mismos individuos. Dice, la comunicación masiva hace referencia a la producción institucionalizada a través de soportes técnicos que fijan y hacen circular en diferentes tiempos y espacios las formas simbólicas. Que esto es un poco lo que se ve con los medios de comunicación, pero un poco más explícito podemos verlo en un periódico, es aquel soporte técnico, que es lo que hace que circule, como dice, en tiempo y en un espacio de una forma simbólica. Que bueno, eso es lo que es la comunicación masiva. Luego, abordan la dimensión del sujeto para comprender cómo los medios han influido en la vida cotidiana. Entonces, lo que hace el enfoque social se centra en cada individuo para entender lo que dice aquí, comprender cómo los medios influyen en la vida cotidiana de tanto el individuo como en la sociedad. Para poder entender la sociedad, primero se hace un análisis del individuo. ¿Qué es esto? Es decir, el yo, para entender cómo el individuo percibe, organiza y construye según los mensajes que recibe por los medios. Que es un poco lo que mencioné. Lo que Thompson hace es que lo primero que hace es centrarse en el, como ya he repetido mucho, en el yo, en el sujeto, en un solo sujeto, para entender cómo es que esta señal, este mensaje llega a este sujeto y cómo es que influye, y para después ya entender más bien cómo influye en la sociedad. Luego, la sociedad del significado por Jensen. Él lo que hace es que desarrolla. Bueno, lo siguiente que vemos es la sociedad del significado por Jensen, en donde lo que él es, bueno, esto es un poco ya más complejo. Lo que él hace es desarrollar unos componentes, bueno, los componentes de dualidad, que es lo que les dije que les iba a explicar más adelante, que bueno, es la acción y la estructura puestas en práctica. Eso es la dualidad. Luego la reflexidad y sociedad. La sociedad son aquellas instituciones integradas a política, economía, cultura, religión, todo. Bueno, eso son la sociedad. Lo anterior, lo que les acabo de comentar, se desarrolla en 4 formas de acción. Que la primera, cognición, que es cuando el sujeto orienta su interpretación a partir de signos interpretantes. Luego, la siguiente es comunicación, que es cuando los sujetos que conocen los objetos, conocen objetos, interactúan por medio de significados. ¿Okay? Entonces, la comunicación es cuando nosotros dos nos entendemos y a través de ciertos objetos de comunicación interactuamos, ¿no? Con significados de por medio. Luego viene la interacción, que es cuando los sujetos que construyen los objetos interactúan, tal como su palabra, su concepto lo mencionan, y pueden así como que comprender las intenciones y los contextos. Luego la reflexividad, que es cuando el sujeto construye mediado por signos, y puede construir una interpretación a partir de lo que captó a través de la comunicación y de la interacción. Luego, los medios comprenden 3 fases de significado. Esto me gusta explicarlo. El interpretante inmediato, les voy a leer la definición, es el significado estructural del discurso de los medios, donde se esperan los efectos semióticos de un signo considerado como potencial. No entendí nada, o sea, yo cuando lo leí, pero ahorita ya lo puedo explicar. Es decir, el relacionar un signo con un objeto. O sea, tal cual el signo con su objeto, o sea, con su significado final. Por ejemplo, gallina. ¿Qué es lo primero que pensamos con la gallina? El animal. Así, tal cual. Luego, el interpretante dinámico, que es la decodificación que realiza la audiencia, produce un significado situado. Esto es un poco más sencillo, bueno, la definición. Es decir, el efecto particular que un signo provoca en la mente de un interpretante según un contexto determinado. Por ejemplo, gallina, ahora vamos a pensarlo por miedoso. ¿Ok? Gallina, miedoso. Esto es el interpretante dinámico. Y luego el interpretante final
que son los efectos completos de un signo mediado por un proceso de semiosis que conduce al intérprete hacia alguna actividad. En otras palabras, como el hábito que hace posible la interpretación recurrente y estable de ese signo. Por ejemplo, cuando digo paloma, ya lo vemos como dice una interpretación recurrente, es el símbolo de paz. ¿Ok? Esa es la interpretante final. El concepto de diferencia lo clasifica en 3 interpretantes, que es discursiva, es una variedad de interpretaciones de discursos específicos. La interpretativa, que orienta estrategias de interpretación concretas en respuesta a los medios de comunicación. La social contribuye a prácticas sociales de las audiencias para actuar de forma específica en contextos sociales concretos. Bueno, esto fue el capítulo de la sociedad del significado según Jensen. Luego pasamos a la sociedad multimediada, que por ejemplo aquí es donde les dije que les iba a hablar más adelante de televidencia. Orozco habla de este concepto y él lo explica de esta forma, como interacciones de los sujetos con los medios masivos de comunicación. Esto es la televidencia. Luego viene la mediación, que es el proceso estructurante que configura y orienta la interacción de las audiencias, cuyo resultado es el otorgamiento de sentidos de parte de estas. En otras palabras, la mediación es los diferentes como significados que una persona obtiene según un mensaje. Que eso es ya algo muy personal de cada quien. O sea, por ejemplo, el medio puede lanzar un mensaje a 10,000 personas, a una masa, y cada persona va a agarrar lo que le conviene. Así como lo del coronavirus, por ejemplo, por decir un ejemplo, el gobierno lanza un mensaje y entonces yo lo agarro como este señor está muy mal, está dando un mensaje que no es, este señor de verdad no tiene los datos correctos, señor, o sea, yo recibo mensajes, el mensaje y lo interpreto a mi forma. Luego, a partir de la mediación sale 2 conceptos, que es la micromediación, que es reducido al ámbito individual, y la macromediación, que es ya reducido, no reducido, pero ya comprende niveles institucionales. Orozco sitúa las prácticas comunicativas y las une en mediaciones en 3 componentes. La primera, socialidad, constituida por interacciones y negociaciones estructuradas por televidentes para apropiarse del orden social. ¿Okay? Ritualidad, que es conformada por aquellas interacciones o formas de acción repetitivas o adoptadas rutinariamente. Y tecnicidad, que es configurada a partir de la organización de los significados negociados con los contenidos televisivos. Con esto podemos entender que Thomson, aquí ya vamos a otro tema, que es algo que explica Thomson, en donde profundiza la recepción y apropiación de mensajes en 6 rasgos. El primero, los modos de apropiación. El segundo, las características sociohistóricas de los contextos de recepción. El tercero, la naturaleza e importancia de las actividades de recepción. El cuarto, el significado de los mensajes según la interpretación de los receptores. El quinto, la elaboración discursiva de los mensajes mediados. Y el sexto, las formas de interacción y de cuasi interacción mediada establecidas a través de la apropiación. Con este trabajo, lo que queda es ya como punto final, como conclusión de todo lo que vimos un poco, el trabajo, la lectura y este video. La lectura lo que intenta hacer es dejar como supuesto los avances dados en el ámbito internacional en los estudios de recepción y comunicación. O sea, entender al individuo por parte de la recepción y cómo la comunicación lanza sus mensajes incluyendo a los individuos. Bueno, gracias.